Es la guanina, la más bonita. Se empareja con su amiga, la citosina, con ayuda de su enzima tan favorita. El ritmo suena, viene y se asoma. Y nos leen codones adyacentes, nos traducen proteínas trascendentes. El ADN es el libro que se transmite a los hijos. Son 4 amigas en fila. Citosina, timina, adenina y guanina. El ADN es el libro que se transmite a los hijos. Son 4 amigas en fila y nos dice: citosina, timina, adenina y guanina. El ADN es el libro. Buenos días, mis. Buen día, compañeros. El tema del día de hoy es síntesis del ADN. Pero antes de ello les vamos a hablar qué es un gen o gene, que es el segmento del ADN y que está dividido en exón, intrón y exón. Cabe resaltar que los genes son las unidades de herencia y que controlan las características del individuo en el color del cabello, el tipo de sangre, el color de nuestra piel y hasta el color de nuestros ojos. Un gen contiene la información suficiente para poder formar una proteína, la misma que será usada para cualquier necesidad celular de cualquier organismo. Los genes son parte de los cromosomas, ya que el ADN está en forma de cromosoma y tienen esta forma que pueden visualizar aquí en esta imagen. ¿Ya? Nos dice que si nosotros empezamos a desenrollar un cromosoma y lo colocamos en forma lineal, nos daremos cuenta que son 2 hilos muy, pero muy largos. ¿Ya? Y así obtenemos el ADN en forma de hélice. También nos dice que el ADN es llamado ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Y que fue en el año 1953 por el estadounidense biólogo James Watson y el biofísico británico Francis Crick, que propusieron el modelo para la estructura del ADN, el cual consideraron la base molecular de toda la vida, en la cual se encuentra codificada todas las características para la formación de un nuevo individuo. Cabe resaltar que el ADN se localiza en el núcleo de la célula. Aquí está el núcleo de la célula. Y se dice que una pequeña parte de la porción del ADN se localiza en la mitocondria. Y es por ello que el nombre del ADN mitocondrial. El ADN nos dicen que tiene 2 funciones fundamentales. La primera, que es, como ya todos lo saben, el portador de la información genética. Y la segunda, que posee la capacidad de replicarse. El ADN es una cadena bicatenaria que tiene 2 hebras de doble hélice y que todos estos pequeños escaloncitos que pueden visualizar aquí o observar se llaman nucleótidos. Y el nucleótido está formado por un azúcar llamada pentosa. ¿Por qué pentosa? Porque tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Cabe resaltar que el azúcar del ADN no tiene oxígeno. Y es allí donde viene el nombre de desoxin. Y quiere decir sin oxígeno. Por ello es que el ADN no posee oxígeno.
Aparte, el ADN posee 4 bases nitrogenadas. La primera es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Bien, chicos, después de haber escuchado la explicación del ADN, en esta oportunidad yo les hablaré sobre lo que es ARN. El ARN, también conocido como ácido ribonucleico. Pero para antes vamos a necesitar una célula. El ARN se localiza en el citoplasma, en la parte que estamos pintando en este momento, aquí, en células eucariotas y procariotas. El ARN se encarga de trasladar información genética del ADN, pero ustedes se preguntarán ¿con qué fin? Con el fin de sintetizar proteínas según sus funciones y sus características indicadas. Como podemos observar, el ARN presenta una sola cadena. Es por ello que se le conoce como monocatenaria. Todos estos escaloncitos que ven en la parte de aquí se le conoce como nucleótido. El nucleótido presenta un azúcar pentosa. Pentosa porque tiene 5 carbonos. Un carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5 carbonos. El azúcar pentosa del ADN con el ARN son similares, pero hay algo de diferencia, que el azúcar pentosa del ARN presenta oxígeno. Es por ello que se le conoce como ácido ribonucleico. Además, el nucleótido presenta 4 bases nitrogenadas, las cuales son guanina, citosina, adenina y por último el uracilo. Bien, ahora vamos a empezar con la síntesis de las proteínas. Ahora empezaremos con el ARN mensajero. Lleva esta información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en el famoso código genético, que es como un lenguaje biológico entre comillas. Palabras del código genético están cifradas en una secuencia de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código se requiere un mínimo de 3 bases nitrogenadas o triple, que se le llama codón. En la síntesis de proteínas, un codón puede codificar en un aminoácido o una señal de inicio o terminación del proceso de traducción. Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido, y por eso se le dice que hay codones sinónimos. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera. Transcripción del ADN. Sabemos que el ADN contiene instrucciones para construir un ser vivo. Pero, ¿cómo se convierte el ADN en un ser vivo? Bien, un fragmento de ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico o ARN. Es a partir de esta copia que se sintetizan o producen las proteínas. Las proteínas son como bloques básicos con los que se construye un ser vivo. La copia o transcripción del ADN en ARN se realiza en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota y en el núcleo sin membrana de la célula procariota. Pero la traducción o síntesis de proteínas sucede en una estructura celular llamada ribosoma. El ribosoma se compone de 2 partes, una menor y una mayor. Aquí podemos apreciar los ribosomas en el citoplasma de la célula eucariota
y aquí los ribosomas en el citoplasma de la célula procariota. El ADN se aloja en el núcleo de la célula, en este caso es una célula eucariota, y se organiza en cromosomas por razones. El ADN del núcleo no puede pasar directamente al citoplasma, pero los fragmentos de ADN transcritos en forma de ARN sí pueden salir del núcleo y llevar la información o mensaje al citoplasma. Ahora ya sabemos por qué a este ácido ribonucleico se llama ARN mensajero o ARNM. A diferencia del ADN, que se compone de 2 hebras. El ARN es una molécula de una sola hebra o cadena de nucleótidos. Recordemos que cada nucleótido está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Se enumeran estos carbonos a partir del que se une a la base nitrogenada. De este modo. El quinto y tercer carbono son 2 extremos muy importantes. A estos extremos se les llama 5'-fosfato y 3'-hidroxilo. El esquema de un nucleótido tiene sus extremos 5'-fosfato y 3'-hidroxilo. En estos extremos se encadenan unos con otros para formar una hebra del ADN. De esta forma tenemos una hebra en sentido 5', 3'. Por su estructura molecular, la otra hebra de ADN forzosamente tendrá un sentido inverso, es decir, de 5' a 3'. Es por ello que las hebras del ADN son antiparalelas. Para copiar un fragmento de ADN en forma de ARN, basta con usar una de las hebras del primero como molde. El ARN forma sus nucleótidos con un azúcar ribosa. El ARN emplea al uracilo como base nitrogenada, mientras que el ADN emplea a la timina como base nitrogenada, pero ambas bases son equivalentes. ¿Cómo se sintetiza el ARN mensajero a partir de una hebra molde de ADN? El proceso de transcripción es más complejo en células eucariotas que en células procariotas. En la transcripción siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección de 3', 5' sobre la hebra molde. En su recorrido por la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra del ARN mensajero. Un dato importante es que esta enzima puede formar diferentes tipos de ARN. El ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Todos estos tipos de ARN son importantes para construir seres vivos a partir de proteínas, pero en la transcripción
el protagonista es el ARN mensajero. La transcripción o formación de ARN mensajero tiene 3 etapas: la iniciación, la elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN llamados centros promotores, que indican a esta enzima dónde iniciar la transcripción o copia en forma de ARN. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción, donde en cooperación con otras enzimas comienza a desenrollar parcialmente la molécula de ADN. Desde donde nos indican el punto de inicio, esta burbuja de transcripción actuará. Aquí podemos verlo más detalladamente. Vemos que las hebras están ya desenrolladas en la burbuja de transcripción. Recordemos que en el ADN cada una de las bases nitrogenadas de una hebra hace pareja con una base específica de la otra. En el ADN las parejas siempre son adenina, timina, guanina y citosina. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero en la transcripción estos se rompen por la acción enzimática. Enumeramos 3', 5', 5' y 3'. En la burbuja de transcripción se construye la cadena única de ARN en sentido inverso a la del molde, es decir, en una dirección de 5' a 3'. Dado que es una especie de negativo de la hebra molde de ADN. En la etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros nucleótidos o ribonucleótidos de ARN porque usa ribosa. La enzima selecciona aquellos que correspondan a cada una de las bases nitrogenadas del molde. Antes expliqué que en el ARN el uracilo sustituye a la timina. Esto significa que cuando la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde, coloca un ribonucleótido que tenga uracilo en la hebra del ARN, es decir, quedaría adenina uracilo, citosina guanina, adenina uracilo, guanina citosina, citosina guanina, adenina uracilo, adenina uracilo, adenina uracilo, citosina guanina, timina, adenina, guanina y citosina. Cuando hay suficientes ribonucleótidos y la cadena de ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras se ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces, la burbuja de transcripción se desmonta y se liberan la ARN polimerasa y el ARN mensajero recién formado.
El proceso de traducción, el ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas, en donde los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en el famoso código genético, que es como un lenguaje biológico y que está descrito o cifrado en una secuencia de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código genético, se requiere como mínimo de 3 bases nitrogenadas. A esta unidad de 3 bases nitrogenadas la conocemos como codón. En la síntesis de proteínas, un codón se puede traducir en un aminoácido o en una señal de inicio o terminación del proceso de traducción. Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido, y por eso se dice que hay codones sinónimos o iguales. Esta traducción da su inicio cuando se da la unión del ARN mensajero al ribosoma, a partir de un triplete o codón de iniciación que usualmente es adenina, uracilo y guanina, y que también se traduce en el aminoácido metionina. Aquí podemos observar que el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero, los cuales se van a acoplar a 2 ARN de transferencia. El ARN de transferencia es, digámoslo así, como ejemplo, una pieza de rompecabezas. El transporte de los aminoácidos. Como sabemos, cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente, mediante un enlace peptídico. Cuando esto ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y este puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otra síntesis de proteínas. Observamos cómo el proceso continúa y se siguen encadenando o enlazando distintos aminoácidos, los cuales son transportados por el ARN de transferencia. El ribosoma hace un recorrido por los codones del ARN mensajero en el sentido 5'3'. El proceso de traducción termina cuando se topa con un codón de finalización al que no le corresponde ningún aminoácido. Es decir, no se traduce en ningún aminoácido, sino más bien es una señal de fin. En este punto, el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos queda libre. Y así termina el proceso de traducción o síntesis, porque una proteína es una cadena larga de aminoácidos que se encuentra plegada o doblada. Bien, así es como terminamos la explicación acerca del ARN mensajero.